Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo, la tercera temporada para radio, la segunda para televisión, de este programa que ha versado en estas ediciones alrededor de la transición en México. Y hoy tenemos una invitada de primera línea, que es ni más ni menos que Gracia Alzaga. ¿Cómo estás, queridísima? Muy bien, pues muy feliz de estar aquí. La verdad es que es la primera vez y espero que no sea la última. No, esperemos que sea la primera de muchas. Y bueno, antes de entrar en materia, estaría buenísimo que le platicaras al auditorio qué es lo que haces, cuál es tu área de expertise, para que sepan que estamos invitando a gente de primera línea. Próxima ministra. Ay, electa por voto popular. Ay, perdón, spoiler. Ay, bueno, yo soy Gracia Alzaga, tengo 27 años, soy de Cancún. Ahí crecí, ahí viví toda mi vida, ahora vivo en la Ciudad de México. Soy abogada y soy abogada de profesión, pero realmente, pues, y lo he dicho siempre, que hago política, pero eso no está desligado al derecho, ¿no? Al contrario, creo que va de la mano. Y pues en los últimos años he sido activista, soy feminista y pues me he dedicado a defender los derechos de las mujeres en todas las trincheras y últimamente pues más en el activismo por la primera presidenta de la República. Buenísimo. Pues gracias, muchísimas gracias por estar de este lado. Y bueno, uno de los temas que ha estado en el ácido constantemente desde hace un rato, desde febrero no han soltado el tema, pero en últimas fechas agarró como su último vuelo, ¿no? Y es pues todo lo que tiene que ver con respecto a la reforma del Poder Judicial de la Federación. Ya hemos tenido un par de episodios sobre el Poder Ejecutivo en la primera temporada para radio, otro con Lisa Vadillo sobre también esta reforma. Y bueno, estamos llegando al punto en el que... De quiebre. Hijo, sí, este momento en el que se espera que haya un desenlace, pero todavía están las cosas hirviendo y hay gente alrededor gritando y hay gente en las calles marchando. Bueno, ¿cuál es el estado actual de las cosas conforme a la reforma del Poder Judicial? Gracias. Bueno, ahorita dijiste algo súper importante, que desde febrero se viene el tema muy fuerte, ¿no? A ver, recordar que ahorita con el famoso Plan C, si pensamos Plan C es porque hubo un Plan B y hubo un Plan A, ¿no? Y Exacto. este Plan A y este Plan B consideraba la reestructuración del Poder Judicial, del Instituto Nacional Electoral, entre otras aprobaciones de leyes, sobre todo de la Constitución, ¿no? Entonces, dentro de estas reformas, una de ellas que es la más importante, es la de la reforma al Poder Judicial. Y menciono lo de febrero porque los últimos días fue que se aprobó en lo general y en lo particular en la Cámara de Diputados, pues esta reforma constitucional. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque la oposición ha usado tramposamente el discurso de que se aprobó en lo oscurito, ¿no? Uh-huh. Recordemos que, sí, sesionaron en otra sede alterna, en un gimnasio, en el autódromo, ajá, pero lo hicieron justo porque hubo manifestantes que impidieron la entrada de trabajadores y de los mismos diputados al Congreso. Y para evitar este confrontamiento es que se van a hacer alterna. Ojo, que hay personas que también han estado diciendo que la Corte va a tirar
pues, no va a tirar esta ley, ahorita me voy a meter en eso, pero va a tirar, esta modificación a la Constitución porque, por el procedimiento que ha sido incorrecto. Déjenme decirles que no. No, porque están en su derecho, o sea, es parte de la ley también, que ellos puedan irse a una sede alterna a sesionar, sobre todo cuando hay impedimentos, como las manifestaciones, de que se vayan a legislar a otro lado, ¿no? Entonces, y aparte lo hicieron de forma correcta, no crearon ninguna, hubo una trabajadora que intentó entrar y que, la golpearon y todo eso. Wow, ajá. Pero a lo que voy con esto es que es mentira que hayan sesionado al oscurito. De hecho, fue una sesión abierta, fue una sesión que se pudo ver desde las 7 de la noche, creo que hasta las 4 o 5 de la mañana, y después en lo particular también se pudo ver en el canal del Congreso. Es decir, todo ha sido completamente transparente. Han habido foros, eso también es importante recordarlo. Han habido 9 foros en donde participó tanto la oposición como Morena y aliados, y lo más importante, el Poder Judicial. El primer foro, de hecho, fue con las y los ministros. Entonces, ahí hubo también enfrentamientos y todo, pero lógico, ¿no? Vivimos en una democracia, claro. No todas y todos estamos de acuerdo. Entonces, a partir de eso es que se han hecho foros, se hicieron más de 100 modificaciones a esta iniciativa, y es así que hoy, ya en que nos encontramos, pues bueno, en medio de manifestaciones de parte de estudiantes, de las facultades de Derecho, sobre todo de la Ciudad de México, pero también el país, y del Poder Judicial, pues a punto de aprobarse, ¿en dónde? En el Senado. Entonces, exacto. Y bueno, qué bueno que mencionas todo esto de los foros y las discusiones, porque pues un poco de eso se trataba, ¿no? Que se dialogara. Exacto. Lo que había propuestos en la reforma. Se han hecho estas más de 100 modificaciones, lo cual es un titipuchal de modificaciones para una reforma. Y eso quiere decir que pues ha habido una estira y afloje, sí, ¿no? Que a lo mejor no se pudo convencer por completo a la contraparte de que asumiera las cosas como estaban escritas, ni lo contrario, ni que se revirtiera por completo lo que estaba escrito, ¿no? Sino que han tenido que irse operando en diferentes momentos estos diálogos que generan pues una de las mejores alternativas con base en lo que estaba propuesto. Ahora, esa es la reforma que se está aprobando en este punto en el Senado, porque ya pasó por los otros canales, los medios. Exacto, los otros medios, ¿no? ¿Qué pasa que cuando está llegando a este momento, que se requieren un número de votos específicos, están todos como contando netas de cuentachiles, ¿no? Pues tenemos 80 y tantos, pero si uno se enferma el estómago, llega el otro. O sea, como que... Si uno falta, ajá, se aprueba. Si uno falta de la oposición, si les da chorro en la mañana, si se atoran en el tráfico. No den ideas, pero... pero se aprueba la reforma, porque no tenemos ahí la mayoría calificada. Entonces, a ver, y a mí me parece... A lo mejor y a muchas personas no les parezca, pero a mí me parece que esto es la política. Esto es la política, ¿no? El negociar, nos falta un voto, ¿cómo le hacemos? El que al mismo tiempo la presidenta diga, bueno, la presidenta electa diga, a ver, esto ya nadie lo para, ¿no? O sea, porque aparte también hay que recordar algo. Esta reforma no nace de la noche a la mañana y no nace nada más en febrero porque el presidente decidió vengarse del Poder Judicial. Se levantó enojado, ¿no? No, dijo, Norma Piña no se levantó de su silla cuando yo llegué, me voy a vengar, ¿no? O sea, jamás. Me encanta porque además hay elucubraciones de esa índole. Es que fue porque le hizo la grosería y nunca, y se está vengando. Hay un TikTok que es como, ¿qué hubiera pasado si...? ¿No? Sí. Y dice, Norma Piña se levanta, estabilidad en el país. Y el presidente siendo el mejor amigo de Norma Piña. No, pero a ver, o sea, de ahí no viene. Y también la doctora Claudia Sheinbaum durante toda su campaña habló de la necesidad de esta reforma. Y es decir, a nadie le debería de sorprender que esta reforma se va a realizar. Inclusive hay personas que dijeron, bueno, es que la están aprobando muy rápido y es que... No, y es que es para un regalo del presidente. A ver, no se trata de eso. Se trata de una demanda popular de 36 millones de personas que votaron por la continuidad de un proyecto que les dio resultados desde 2018 para acá, ¿no? Entonces, esa legitimidad... Y esa fuerza y esa fuerza popular que existe viene de eso. Es decir, viene de una promesa de campaña que inclusive
la próxima semana también se va a empezar a discutir en la Cámara de Diputados la reforma constitucional de los pueblos originarios. Ujú. Y después de eso, o sea, ya en este mismo periodo se va a discutir el tema del sistema de cuidado, o sea, porque todo son propuestas de campaña de la doctora que se tienen que aprobar lo más pronto posible para empezar a echar a andar las cosas. Claro. Entonces, no es una cuestión de, ay, es que lo aprobaron rápido, ¿no? Es algo que ya se vino dando, que ya se hicieron foros, que ya se habló sobre eso, que ya se dialogó, que llevó modificaciones y o sea, la aprobación depende de qué, de que pueda haber las elecciones en 2025. Entonces, pues obviamente, entre más rápido, mejor. Claro. Además, hay algo que es muy significativo de los tiempos y tiene que ver con lo que decíamos hace un momento, que los senadores tienen que ir a sesionar. Sí. Y eso ya de entrada es, Sí. es como o sea, está rompiendo paradigmas que Exacto. vayan a chambear. O sea, Exacto. ya es una locura, Sí. ¿sabes? El de tienen que ir. Y ahora sí, no se pueden hacer locos. O sea, me imagino que alguno de ellos debe estar diciendo, madre en la que me metí. O Sí. sea, ahora tengo que venir diario. Sí. Y de hecho, hay un video de Andrea Chávez, hay un video, no me acuerdo qué senadora es, del PRI, obvio, que dice como, ¿y cómo? Sí, o sea, no dijo nos van a poder trabajar, pero dijo, todo lo están haciendo muy rápido. Y asistimos a las sesiones, y Andrea le contesta, senadora, pues ese es su trabajo, Pues sí. venir a las sesiones, ¿qué quieren? Que ahorita planeemos y vengamos hasta enero. O sea, no, esto es así. ¿Te esto ya imaginas así a todos los senadores diciendo, mi nombre es... Porque Gerardo aparte, Navarro"? Porque aparte se instaló así, o sea, si ahorita tú te das cuenta, los trabajos ya Ajá. comenzaron, es como, wow, ni siquiera los medios se lo esperaban. No, O sea, para nada. Eso es un parteaguas Claro. importante, ¿eh? y así es como debe ser siempre, ¿no? Ujú. Independientemente de si Morena tiene la mayoría simple, tiene la mayoría calificada, así es como debe ser, Ujú. o sea, porque estás hablando de un proyecto, o sea, de la continuidad de un proyecto y que al mismo tiempo tienes reformas arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Tienes la del Instituto Nacional Electoral, o sea, tienes la reforma electoral, tienes la reforma eléctrica, tienes la reforma para pensión a adultas mayores, tienes la reforma también por la paridad, o sea, tienes muchas reformas Ujú. que tienen un atraso muy grande, que inclusive yo me atrevería a decir que hay reformas que están atrasadas no propuestas por la presidenta, ¿no? Ujú. Eso ya sería meternos en otros temas, pero como el acceso a decidir por nuestros cuerpos, que es también una reforma que han hecho muchas senadoras, entre ellas Patricia Mercado, hay que Ujú. reconocerlo, Sí, sí, Citlali Hernández, ¿no? O sea, que fue como un bloque que se hizo y que no se logró pasar porque no había consenso. Y ahora que ya tenemos la mayoría, pues yo creo que ya son Claro. cosas que deberían de impulsarse, ¿no? Oye, ahorita hace un momento platicabas que la doctora Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, estaba diciendo como entrevista que ya no, nadie lo para, ¿no? Sí. Y también Gerardo Noroña dijo, la reforma judicial se hará sí o sí. Eso puede ser como parte de una suerte de especulación, de meter presión, de tal y cual, pero se les ve muy seguros de que esto va a ocurrir. Y yo por otro lado veo gente neta contando centavos, o sea, no porque estén dando ferias, sino Sí. como porque están diciendo, a ver, Un tenemos voto. hasta aquí, ajá, sí, y lo que platicabas, ¿no? Si este se enferma, pues conseguimos al otro, y yo qué Sí. sé, ¿no? ¿Cuál es la situación real? O sea, ¿por qué hay alguien que sale a decir la tenemos echada a andar? Y por otro lado, podemos ver las publicaciones de Claudio X González y et al, ¿no? Que tienen ya numerado al Ay, qué senador horror. Sí. esperando su voto de tal modo, ¿no? Y eso pues es otro tipo de presión. También es muy curioso que el poder económico esté metido hasta las cachas en este cotorreo. Ujú. No es nada sorprendente, pero se dejan ver, ¿no? Sí, O sea, claro. ahorita sí es algo que es muy visual, ¿no? Muy visible, perdón. Sí, ¿no? Todos los poderes fácticos se están moviendo, pero de Ujú. verdad de una manera impresionante, hasta la iglesia. Ujú. Entonces, bueno, a ver, yo creo que el hecho de decirlo seguros, pues es porque justo hay un mandato popular, ¿no? Y hay un clamor, hay una necesidad de la gente
por reformar el sistema de justicia. Yo me iría después más a fondo, no únicamente en la reforma al Poder Judicial. Creo que también tenemos una deuda importante con las fiscalías, ¿no? Con las defensorías del pueblo. O sea, tenemos como todavía cosas pendientes que evidentemente son como plazos y cosas que se tienen que ir haciendo, ¿no? Y eso creo que la presidenta y todas y todos lo tenemos muy claro, las y los legisladores lo tienen muy claro, que es que no basta, ¿no? Pero sí cortar de tajo ciertos privilegios, cierta corrupción, cosas que ya ha venido demostrando el Poder Judicial, que inclusive, pues, si pasó en otros países, el lawfare, o sea, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, ¿no? O sea, bueno, ahorita en Colombia con Petro, pues ¿por qué no pasan en México, no? Aunque tengamos 36 millones de votos, aunque tengamos a la mayoría del pueblo a nuestro favor, pues mientras existe un poder judicial que pueda abiertamente decir como que sí, que no, y realmente sí meterse en las facultades de otros poderes, pues entonces ahí es cuando está de cuidado. Entonces yo creo que por eso de ahí viene la naturaleza de decir, a ver, o sea, esto pasa porque pasa, ¿no? Ahora, que nos falte un senador o una senadora, pues es ahí justo lo que te decía, es la política, es ver ahí qué sucede, porque también, a ver, a la oposición durante 6 años, 3 años, no les funcionó la moratoria, es decir, no les funcionó no aprobar nada de Morena, al contrario, y ¿cómo lo vemos? En el reflejo de que la gente no votó por ellos. Claro. O sea, el MC ganó un distrito federal electoral, el PAN creo que ganó 34, o sea, realmente la gente no los quiere, ¿no? Entonces, ellos, si se quedan en la moratoria en decir, no votamos por esto, pues entonces, o sea, ya es quedar bien con quién, entre ellos mismos, con los poderes fácticos, no con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene la disyuntiva, de ahí viene el que realmente ellos se pongan a reflexionar y a pensar como, ¿realmente me conviene? ¿No? Si inclusive quiero después, porque también ya viene la reforma a la no reelección, entonces los mismos que ahora son diputados, senadores, no van a volver a estar ahí. Entonces, pues yo quiero ser presidente municipal, yo quiero ser diputado local, yo quiero, no sé, estar en otro espacio de elección popular, pero si la gente en una reforma tan importante me va a votar en contra, pues entonces va a ser algo horrible, ¿no? Claro. Y nada más por último, lo de Claudia X González me parece terrible. Siguen con lo mismo de hace 6 años. Parece que están al servicio de Claudio X González, él que tiene que estar haciendo, publicando imágenes donde este ya dijo que en contra, este ya dijo que en contra, y poniendo sus logos. Y hoy hace un rato veía que iba a haber una manifestación los próximos días y que él sacó también su propia convocatoria. Entonces dices, o sea, ¿a servicio de quién están? ¿De Claudio X González? ¿No? O realmente al servicio del pueblo, de quienes los votaron y de quienes están esperando a que realmente sean algo diferente a lo que han hecho durante 6 años. Claro. Vamos a ir a una primera pausa, si te parece, ¿claro? Y regresamos para seguir platicando de esto que está buenísimo. No le cambie, están aquí en El Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo, en Código 21 y Capital 21. Hoy engalana la mesa la queridísima Gracia Alzaga. Y hemos estado platicando alrededor de cómo se ha puesto el ambiente con... Padrísimo. La neta es que sí es muy emocionante. O sea, a mí me pone tenso, pero no me da... No me pone tenso con la misma tranquilidad. Con la misma sensación de cuando estás viendo una serie que se pone emocionante. Claro. Porque sabes que hay ficción, pero aquí sí siento que pues, nos pueden llevar entre las patas o no. ¿No? Y no, querido. No. No, exacto. O sea, yo siento que vamos hacia un lado positivo, hacia lo que yo quiero que ocurra, ¿no? Sí. Lo que yo espero que pase. Pero más allá de lo que yo espere, estaría buenísimo saber, para que la gente allá afuera que está escuchando o sintonizando, sepa de qué va esta reforma, por qué tanta laraca. Ok, va. Entonces cuéntanos. También no me voy a ir como, a menos que tú me digas, a un punto específico, pero en términos muy como concretos es la columna vertebral de la iniciativa es la elección popular de jueces
magistrados y ministros. Entonces, esa es la columna vertebral, perdón. Ujú. Pero hay, que me parece que toda la conversación se ha versado únicamente en eso. Cuando la reforma es sumamente interesante. O sea, la reforma tiene unos puntos, tiene cosas importantísimas que creo que, inclusive ahora cuando he platicado con muchos abogados que están en contra de ella, me dicen, es que no estoy en contra de toda la iniciativa, estoy en contra de la elección popular. Y yo le digo, bueno, ¿qué te parece? O sea, ¿qué te parecen los demás puntos? Buenísimos. Pero cuando los ves en las calles, cuando los ves en redes sociales, es, no, la reforma no sirve. Ahora, ahí me voy antes de hablar específicamente de lo que se está hablando, que es la elección popular, es que actualmente, me voy a ir desde el principio, nos dividimos en 3 poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, presidente de la República, o presidenta de la República, legislativo, senadores y diputados, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Y el poder judicial, bueno, el judicial es quien toma, ¿cómo decirlo sin que se escuche como muy abogadil? Quien se encarga de impartir justicia en el país, ¿no? Obviamente el Poder Judicial es un monstruo, ¿no? Es decir, dentro del Poder Judicial también están las fiscalías. En este caso estamos hablando del federal, o sea, del poder de lo federal, porque también están los estados y los municipios, ¿no? Entonces aquí estamos hablando únicamente de lo federal. O sea, cuando hablamos de la reforma al Poder Judicial, toca lo federal, también toca lo estatal, y ahorita te voy a decir por qué, aunque haya personas que digan que no lo toca, la reforma sí contempla que toque lo estatal. ¿Por qué? Porque hay como una confusión ahí. O sea, porque sobre todo quienes defienden que no se haga la reforma, dicen es que ni siquiera va a tocar a las fiscalías, ni siquiera va a tocar lo que a la gente en el día a día le ocurre, ¿no? Los jueces locales son los que se encargan de los divorcios, por ejemplo, ¿no? Son los que se encargan de los delitos de robo, no sé, o sea, de lo que realmente le sucede en el día a día a la gente. Ahora, la reforma, a pesar de que propone cambios en el Poder Judicial federal, toca al Poder Judicial local porque le exige, en la reforma a la Constitución, le exige armonizarse. Es decir, lo que sucede en lo federal también le va a tocar en lo local. La elección de jueces en lo federal también le va a tocar en lo local. También si no existe la paridad en lo local, que ahí es donde está el gran problema, también va a existir, ¿no? O sea, entonces es como todo lo federal al final se va a arrastrar a lo local en los 32 estados, que eso es súper, súper importante. Entonces, ahora, ya como dicho esto, en cuanto a lo local, para las personas pues que no entienden sobre todo este tema respecto a, oye, ¿y a mí en qué me va a beneficiar en el día a día, no? Porque en lo federal, sobre todo, se resuelven temas constitucionales, es decir, que no se respete el derecho al agua, que no se respete el derecho a la vivienda, o sea, que no se respete lo que está consagrado en la Constitución, lo que dice la Constitución. Entonces, en el momento en el que tú propones una reforma al Poder Judicial como legislativo, como es tu deber, porque pues tu deber es legislar, el Poder Judicial está acatado a responder ante esa reforma, ¿no? Claro, puede opinar, como sucedió en los foros, pero realmente quien legisla es el Congreso de la Unión, senadores y diputados. También lo comento porque en los últimos días lo que ha pasado, que esto es gravísimo, es que los jueces están invadiendo pues las esferas de los legisladores, es decir, están concediendo suspensiones provisionales ante no legislar. Les están diciendo a los legisladores, no legisles. O sea, abstente de legislar, ¿no? Entonces, o sea, estoy tratando como de explicar. Si me dices tú de No, es que esta parte me parece importantísima porque ha sido un tema, ¿no? Sí. Las suspensiones. Sí. Y las suspensiones son justamente el salirse tantito del huacal, ¿no? En término judicial para entrar en una función que no les corresponde. Exactamente, justo. ¿No? Y ahí es peligroso. Sí. Es peligroso porque, pues, supuestamente cada uno de los poderes tiene su área de trabajo. Y están, pues, metiéndose en áreas de lo otro, ¿no? Del poder legislativo. Sí. Y ahí se puede poner peleagudo desde mi punto de vista. Totalmente, que realmente, a ver, ellos saben que está mal, o sea, saben que está mal porque, y ellos mismos se dicen garantes, ¿no? Del derecho, se dicen garantes de la Constitución, pero están violentando la Constitución directamente porque
no se pueden conceder suspensiones provisionales o definitivas ante una norma, ante una modificación constitucional. Puedes ampararte ante leyes, te pueden conceder estos amparos ante las leyes, pero no ante una reforma constitucional que la hizo el constituyente, ¿no? En este caso, pues, la Cámara de Diputados. Entonces, aquí te preguntas, que ya han estado surgiendo varias teorías. Va a haber un desacato, es decir, van a meter al Ministerio Público, al Senado a decir, no legisles, estás haciendo desacato, vamos todos los 85, porque nos falta uno, claro. Los 85 senadores a la cárcel. O sea, no entiendo ahí cuál es lo que los motiva, ¿no? Si ya de por sí está fracturado todo, claro. ¿Para qué se meten en eso? Pero bueno, eso es como algo que está pasando respecto a, porque aparte ellos dicen, la independencia judicial, la separación de poderes, pues en este momento ellos están interfiriendo a otro poder. Lo cual, desde un punto de vista, un pasito atrás, deja ver que se les han acabado las alternativas y están sacando agua de las piedras, exacto. ¿No? Y están buscando una manera de frenar algo que está ocurriendo y que por eso también, ¿no? Lo que decíamos un poco en el bloque anterior, se está diciendo esto va, porque ya no hay algo que lo pare, sí. ¿No? Y se les están acabando porque desde hace ratos, ¿no? Y ahorita platicamos de eso, porque cuando no aceptaron el plan A, dejaron que estos les creciera como bola de nieve y ahorita ya no pueden parar el plan C, que es mucho más ambicioso que el plan A. Exactamente, ¿no? Eso es bien importante. Y se van a ir para atrás cuando vean las siguientes reformas, ¿no? Pero bueno, y creo que lo que estábamos diciendo de que esta parte ya política, que aparte yo creo que sí podrían hacer otra cosa. O sea, ya llevamos muchos días, meses, y no se ha presentado una contrapropuesta. O sea, las y los jueces, las y los ministros, las y los magistrados no han presentado una contrapropuesta. Y seguramente ahí habrá abogados o abogadas que escuchen esto que digan, es que no le compete a los jueces y a magistrados y no sé, presentar. Pues sí, no les compete, ¿no? Pero pues tampoco les compete tampoco les compete hacer suspensiones provisionales o definitivas sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como un grave error político, ¿no? Yo creo que también la ministra Norma Piña no ha tenido como ese liderazgo que a lo mejor se esperaría, pues, de la presidenta, ¿no? Entonces, a ver, ahora me voy a ir como a la siguiente parte. Ya hablamos de la elección popular, de la elección de ministros, jueces y magistrados, ¿no? Esto es a nivel federal. Pero hay otra parte que es la sustitución del Consejo de la Judicatura. A ver, el Consejo de la Judicatura se dedica a dos cosas: administrar el dinero y a sancionar acciones, omisiones de jueces, magistrados y ministros, ¿no? Ahí está todo el meollo del asunto. Quien preside el Consejo de la Judicatura es el presidente o presidenta de la Corte, en este caso, la ministra Norma Piña, ¿no? Entonces, y también el Consejo de la Judicatura pues se encarga de todo el tema de la carrera judicial, de los concursos, o sea, es como el órgano administrativo por excelencia, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que pues ahí es donde está toda la corrupción, ahí es donde está la no sanción de jueces, magistrados que se ha comprobado que han sido parte de evasión de impuestos, que han sido parte de enriquecimiento ilícito, ¿no? O sea, que realmente, aunque dan unos resultados, la ministra presume mucho, es que hemos sancionado a tantos, no sé, en estos años, hemos sancionado a 20 jueces. Espérate, ¿no? O sea, no creo que solamente 20 jueces a nivel federal sean quienes quienes han cometido alguna acción contraria a sus facultades. Pero tenemos también, pues, que visiblemente hace no mucho tiempo conocemos a María Elena Ríos, la activista que desgraciadamente fue víctima de, le aventaron ácido, ¿no? Sí. Exacto, un ataque de ácido, y ahí ha estado luchando, pues, todos los días, y el autor intelectual de este delito, que ya estaba en la cárcel, en una sesión de 20 minutos por Zoom, el juez declaró, pues lo puso en libertad, ¿no? No recuerdo si fue en libertad condicional, pero pues lo puso en libertad, ¿no? Y evidentemente, pues ella, pues puede seguir siendo víctima de este delito, ¿no? Claro. Entonces, ella genera, como es activista, genera todo un ruido, genera todo un ruido mediático, y justo en el momento en el que se está discutiendo esta iniciativa, y después en la noche
sale la magistrada, una magistrada a decir no, siempre no, va a la cárcel, ¿no? Entonces, mientras todavía pues sigue resolviéndose este caso. Entonces, a partir de eso dices, bueno, ¿qué pasó? Y resulta que el juez era amigo de esa persona. Ok. Y que aparte le dio dinero para dejarlo en libertad. Wow. ¿Y qué pasa con ese juez? Sigue siendo juez. Sigue siendo juez. O sea, bueno, en este caso específico, como se hizo mucho ruido, el Consejo de la Judicatura iba a verificar qué pasaba con ese juez, ¿no? Pero estás hablando de que qué pasa con esos jueces que se determina que efectivamente son parte de alguna red de corrupción, que recibieron dinero, que tienen complicidad con las personas que están implícitas en algún delito. Entonces, pues, ¿qué pasa con ellos? El Consejo de la Judicatura no los sanciona, no los separa de su cargo, ¿no? Entonces, realmente no hay una consecuencia. Entonces, a ver, ¿cuál es la siguiente propuesta de la reforma? Crear 2 órganos. Crear un órgano administrativo que es el órgano administrativo autónomo que va a ser independiente de la Suprema Corte, es decir, no lo va a poder presidir el presidente o presidenta de la Corte. Esto es importantísimo porque ahí no hay ningún conflicto de interés. Ahí no hay ningún conflicto de interés, va a ser conformado por otras personas. Y el tribunal disciplinario, o sea, ahí son como 2 partes distintas. Y el tribunal disciplinario se va a encargar de recibir, de verificar, investigar a personas juzgadoras. Okay. Y a mí lo que más me gusta de todo esto es que puede ser a petición de parte de cualquier persona. O sea, es decir, si tú fuiste el principal agraviado o agraviada de la decisión de un juez, puedes ir al tribunal disciplinario y que ellos empiecen una investigación. Entonces está muy padre porque tú puedes llegar a decir, este juez está haciendo esto, está pasando esto, ¿no? Sí, claro, no tienes que esperar a que el Olimpo se dé cuenta y le avise a alguien más del pitazo para que ponga atención, ¿no? Justo. Y la otra parte tenemos pues las nuevas, las nuevas reglas procesales, ¿no? Las nuevas reglas procesales son 4 y son muy sencillas. La primera es la justicia expedita, que son 6 meses. O sea, las y los jueces van a tener 6 meses para resolver temas fiscales, que son pues normalmente los que les llega a nivel federal, y 1 año en casos penales. Y esto pues habla de que ya las nuevas reglas procesales, o sea, esta nueva regla procesal habrá de un tiempo, pero muy, muy, muy concreto en cuanto a por qué no te ha solucionado, ya pasó 1 año, no te han solucionado nada, entonces, ¿qué está pasando? ¿No? Es ahí cuando cae en el tema, en el tribunal disciplinario. Entonces, tenemos el tema de las suspensiones, ¿qué ha pasado sobre todo en estos últimos años? La Suprema Corte ha tirado leyes que se han propuesto, ya sea desde el presidente o desde el legislativo. Ejemplo, la reforma eléctrica. Sí. Entonces, la reforma eléctrica que dice la Suprema Corte que siempre no, a pesar, invadiendo otra vez las esferas de quienes, de las y los legisladores. No se pueden suspender leyes generales. Entonces, esto también habla de que pues, finalmente se van a dedicar a qué, pues a lo que tienen que hacer y no suspender leyes, que eso es lo más importante. Lo que te decía hace rato, la justicia local. Van a hacerse reglas propias, pero siempre armonizadas con lo que va a ocurrir en lo federal. Y por último, tenemos el tema de los fideicomisos. Pues hay fideicomisos, que los famosos fideicomisos, inclusive vimos que durante el sexenio el presidente eliminó muchos fideicomisos que, pues finalmente ahí era donde estaba el tema de corrupción, ¿no? Entonces, los fideicomisos van a desaparecer y todo esto va a pasar a el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, entre otras cosas súper importantes, estamos hablando de que se va a eliminar la pensión vitalicia para ministros y ministras, que pues sabemos que esto hay ministros que inclusive pues todavía tienen esta pensión y ya no están haciendo absolutamente nada. Saludos a Cosío, ¿no? Entonces, están obviamente así a rabiar, ¿no? Obviamente nadie va a poder ganar más que el presidente, porque hay jueces, magistrados que se han amparado aunque ya sabemos que en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente, hay jueces, hay magistrados y hay ministros que se han amparado. ¿Para qué? Para que esto no suceda. Es que es sorprendente, es que es una locura. O sea, ¿cómo porque saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Saben que se están, pues, saliendo con la suya porque tienen los elementos para hacer pues, tejemaneje de las cosas para que les salgan a favor. Y creen que, pues, nadie se iba a dar cuenta. La cosa es que ahora, y un poco lo platicábamos también con
con nuestro otro invitado, que tenemos discusiones de cosas que antes no se discutían, Sí. que vivían muy lejos de las esferas del diálogo. Y ahora, pues, mal que bien, hay más gente enterada de qué está pasando en el Poder Judicial, porque antes, y lo decías tú fuera del aire antes de arrancar, con el metalenguaje leguleyo, ¿no? Es luego muy fácil perderse, decir, yo no entiendo nada que lo decían los que saben, y con permiso yo voy, ¿no?, a hacer cualquier otra cosa. Esto pone el tema en la mesa de cualquier persona de a pie. Uh-huh. No, claro. Y que aparte, a ver, seguramente va a haber algún abogado o abogada que me escuche y me diga, no, lo dijiste mal. Lo dijiste en términos incorrectos, ¿no? Porque también lo que desgraciadamente ha hecho el gremio, y no quiero generalizar porque hay personas muy buenas, con sus honrosas excepciones, ¿no? Pero realmente el gremio se ha desprendido mucho de la realidad social. Uh-huh. Se ha desprendido tanto que creen que es suficiente usar un traje, pisar los juzgados, e inclusive cobrar porque tú, o sea, por resolverte algún problema sin realmente explicarte, ¿no? El problema, ¿no? Claro. Y eso a veces muchas veces pasa. Y aparte, pues también, no es que no haya una cultura de la legalidad, como ellos dicen, pero realmente no hay ningún interés, cuando debería de haber algún interés por parte del Poder Judicial para explicar qué hacen. ¿Qué hacen? O sea, y hasta ahorita vemos, ¿sabes qué es lo que hace tu juzgador? Lo ves en la página de la Suprema. Pero es algo que no existía antes, claro, ¿no? Es algo que no pasaba antes. Y que yo me atrevo a decir que ya como... y yo voy a hacer ahí mi defensa, y que sé que también van a haber muchas personas que no estén de acuerdo. Cuando el exministro Arturo Saldívar fue presidente, hubieron muchos cambios, ¿no? Entre ellos, priorizaron los concursos para las mujeres porque se dieron cuenta que había una disparidad terrible. O sea, había más jueces que juezas, había más magistrados que magistradas. Y es obvio, ¿no? Es como hasta en los mismos puestos. O sea, es obvio porque pues las mujeres no es que no sean capaces, que es lo que nos han dicho toda la vida, sino que no pueden acceder a esos espacios porque te conviene más que un juez, o sea, que un hombre sea juez a que una mujer sea jueza, porque va a tener hijos, porque necesita cuidar su casa, porque no tiene tiempo de estar 17 horas en un juzgado. O sea, ¿sí me explico? Entonces, sí. A pesar de que ambas, hombre y mujer, concursaran al mismo espacio, tenía más oportunidades el hombre. Y pasaba a la siguiente etapa el hombre y no la mujer, ¿no? Wow. ¿Y qué pasó con la ponencia? ¿Qué pasó con la presidencia del ministro Saldívar? Empezó a sacar concursos exclusivos para mujeres. Y a partir también de esa presidencia fue que se hizo el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Wow. Entonces, pero, ¿por qué hago énfasis en esto? No nada más para hablar bien del ministro Saldívar, porque claro que hay que decirlo, sino porque llega la presidencia, la ministra Piña, y no sucede. Y ya después se cambiaron algunas cosas, ¿no? Pero en sí no sucede. Entonces habla de que este tipo de cosas viene de la discrecionalidad de que un presidente o una presidenta de la Suprema Corte quiera hacer esto. ¿Qué es lo que dice esta nueva iniciativa? Hay paridad, hay concurso, bueno, hay igualdad de condiciones para quienes, para las y los juzgadores, para que puedan entrar. Y esto lo platicaba hace poco con una compañera que también estuvo en la ponencia del ministro Saldívar, Alejandra Spitalier, que decía, a ver, o sea, si tú no pudiste aplicar hace algunos años y desafortunadamente pues llegó un hombre y no tú vas a poder hacerlo en 2025. Es decir, tú vas a poder, tienes los criterios de elegibilidad, ¿cuáles son? Primero, para poder como disipar un poco las dudas respecto a la elección, se van a elegir 1,633 cargos. Esto entre jueces, ministros y magistrados. Ahorita también ha estado como una falsa narrativa que vas a escoger más de 44,000 cargos, ¿no? Sí. Cuando no es así. Realmente también el mismo Poder Judicial federal se divide en 32 circuitos. Y no es que tú en la Ciudad de México vayas a votar por esos 32 circuitos. Tú vas a votar por tu circuito, que es el de la Ciudad de México. Y obviamente vas a votar por los ministros, porque esos son más de competencia federal. Pero realmente tú vas a poder votar por tu circuito. Claro, no van a ser 12 boletas como en esta elección, por ejemplo. A lo mejor van a ser 30, 40.
Y de ahí viene justo el discurso también de, es que, ¿cómo vamos a votar por 40 cargos? ¿Cómo vamos a votar por 60 cargos? Como si no tuviéramos la capacidad, ¿no? Primero, claro, para empezar. Y yo creo que también a partir de eso, pues, debe de empezar más una cultura de, ahora sí, ya una cultura de la legalidad, de conocer realmente, pues, quién es tu juez en tu circuito, ¿no? ¿Quién es tu magistrado en tu circuito? Entonces, a partir de esa elección, que ahí viene también otra narrativa que dicen que ya no va a haber independencia judicial. Eso. ¿Quiénes? ¿Cómo? O sea, estos 1,633 magistrados, jueces y ministros. Bueno, algo importantísimo. Ahorita contamos con 11 ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a disminuir a 9. Y ahí hay un grito en el cielo de ¿por qué 9? Bueno, pues porque obviamente, pero ¿para qué necesitas 11, no? Entonces, bueno, también hace mucho tiempo eran 25 y después con Zedillo, por cierto. Sí. Zedillo llegó y dijo, vamos a disolver la Corte, y él hizo su propia Corte, ¿no? Que por cierto no hubo tanto ruido cuando Zedillo hizo esa reforma. Exactamente. Y también en una Navidad, una cosa así, ¿no? Ahí sí, para que veas. Ahí sí, porque ahorita están diciendo, no, es que la salida de Adrián Marcelo de la Casa de los Famosos fue una cortina de humo. Y yo, ay, no, señora. O hay gente que está diciendo, la gente está viendo la Casa de los Famosos en lugar de ver lo que pasa en su país. A ver, la gente puede ver la Casa Justo es eso. Justo, o sea, a ver. No es una tonto, u otra. Exacto. Tonto el que cree que el pueblo es tonto, ¿no? O sea, la gente puede tener la capacidad de ver lo que pasa en la Casa de los Famosos y no hay ningún problema. Y puede ver lo que está pasando en la reforma al Poder Judicial. Claro. Entonces, pero a ver, me voy a ir rápidamente. Son 6 candidaturas paritarias, que eso es lo importante, por cada cargo. Es decir, por cada poder. Son 6 candidaturas por cada cargo. No, es que en cuestiones aritméticas, porque yo no soy tan buena en números, soy abogada, perdón, lo siento, pero son 6 candidaturas paritarias, ¿ok? Cada poder, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial van a postular 2 personas. Por eso son 6. Claro. Entonces, van a postular 2 personas y esas 2 personas van a tener 60 días para hacer campaña. La campaña no es como una campaña que conocemos de vas a ver un espectacular de alguna persona que quiera ser jueza o juez. Únicamente va a ser por medio, no puedes tener financiamiento ni público ni privado. Hay quienes dicen, bueno, es que entonces voy a tener que sacar de mi bolsa. No puedes. O sea, las reglas son muy claras. No puede haber ni público, ni privado, ni propio. Varo. Exactamente. Van a tener tiempo en televisiones privadas o públicas, ¿no? Y eso también, yo creo que ahí hace falta que el INE realmente determine las reglas exactas, porque evidentemente en la Constitución... Que esté bien regularizado, ¿no? Que esté bien regularizado, pero vas a tener tiempo en televisión y vas a ser parte de un debate. Entonces, y obviamente tu perfil va a ser público, ¿no? Todo esto, para que pues la gente el día de la elección, que va a ser en 2025, vote por ti. Ahora, aquí tampoco no es una cuestión de popularidad, no es una cuestión de, bueno, es que, sí, la otra vez veía una historia de una compañera que decía, es que, yo no soy popular, a mí la gente no me conoce y yo quiero ser jueza. Y yo le dije, es que no se trata de que seas popular, sino de la capacidad de tu currículum y de la carrera judicial que inclusive hayas hecho para que entonces llegue el momento en el que puedas ser parte de esto y debatir y lo buena que seas haciéndolo, ¿no? Claro. O sea, no se trata nada más de bueno, es que yo soy popular y yo soy la de mi colonia y yo, o sea, ¿sabes? O sea, no se trata de eso. No, tienes que, de entrada lo que tienes que mostrar son tus credenciales, ¿no? Luisito Comunica no puede ser candidato. Así ¿no? es. Porque no tiene credenciales, estudió comunicación. Te piden credenciales en preparación de abogacía. Así es. ¿No? Y también los partidos no se pueden meter, que esto es lo más importante. Y si tú, porque también están diciendo eso. Bueno, es que ahorita, ejemplo, Lili Telles va a poder ser mañana ministra. No, porque Lili Telles es ahorita senadora, entonces ningún funcionaria pública, ningún senador, senadora o alguna persona que sea parte de la administración puede inmediatamente postularse a algún cargo. Tiene que pasar por lo menos un año para que entonces ya puedan pues concursar para estar en algún puesto. Y de nuevo, que tenga las credenciales. Lili Telles, si algo no tiene, son credenciales. Y bueno, también en el caso de los magistrados y de los ministros hay posibilidad de reelección.
Esto es muy importante porque tampoco son cargos, porque también la gente tiene en el imaginario, y es lógico, pues que es como un presidente municipal, que son 3 años y que después otro juez y que vas cada 3 años, 2 años vas a estar votando por, no sé, 40, 30 personas, ¿no? Y no se trata de eso, son 9 años. Claro. Y en el caso de los ministros, de 15 años se disminuye a 12. Entonces, en el caso de los jueces, de los ministros no hay reelección, pero en el caso de los jueces y de los magistrados hay posibilidades de reelección. Okay. Y esto es muy interesante porque si hiciste bien tu chamba en esos 9 años, pues ¿por qué no podrías reelegirte? Claro. ¿No? Entonces, de ahí de nuevo está sometido al escrutinio público. Ahí de nuevo está sometido a la voluntad popular. Entonces, pues realmente sí es muy interesante esto. Hay otras cosas que hay gente que decía, es que va a ser por tómbola, ¿no es cierto? Esto no es cierto, no va a ser por tómbola. Necesitas tener un promedio de 8, 9 en la carrera. Bendito sea Dios. Yo me titulé con 9.2. No es por presumir, pero... Perfecto, ahí está, aquí ganando puntos. No, pero bueno, por lo menos ahorita no es de mi interés participar. Porque yo misma también es eso, ¿no? O sea, no te vas a postular si tú sabes que a lo mejor no tienes la capacidad o no tienes las credenciales para poder hacerlo. Yo en lo particular, yo te podré decir, bueno, tengo la carrera, puedo hacerlo, pero dentro de mis intereses yo siento que no tengo las credenciales. Y bueno, de ahí viene también la honestidad de las y los postulantes al decir, no tengo las credenciales, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es como cosa de cada quien, que eso creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, al final el tribunal va a declarar los resultados, pero creo que de las cosas más importantes es Congreso propone, Ejecutivo propone y el Poder Judicial propone. Entonces, creo que para mí es lo más interesante de esto porque decían, es que el Senado, es que el Congreso de la Unión lo controla Morena. Y es que el Ejecutivo lo controla Morena. Y es que, a ver, vámonos atrás. ¿Cómo se eligen a los ministros? A hoy en día, ¿cómo se eligen a los ministros? Sí, ahorita podría ser una propuesta del Ejecutivo, ¿no? Exactamente. De hecho, si hoy dejáramos las cosas como estamos, haz de cuenta que llega Claudia y dice, no vamos a hacer nada. En los próximos meses, Claudia, la presidenta, no me gusta hacer... la presidenta va a tener la facultad de escoger a 4 ministros. Y ya con eso, o sea, si lo vemos en términos políticos, la presidenta controlaría la corte. Y eso es lo que justo no quiere, o sea, no queremos que pase. Queremos que el pueblo decida, ¿no? Porque lo que pasaba antes, Zedillo, lo que pasó durante mucho tiempo, Felipe Calderón, ¿no? Es que controlaban la corte. Y podríamos decir, el orden de las cosas así está bien, pero no está bien que al final, pues, se tenga este poder, porque ahí sí, para que veas, estamos hablando, porque, sí, dejamos las cosas como están. La presidenta escoge a los próximos 4 ministros y ministras. ¿De qué independencia judicial me están hablando? Claro. ¿No? Entonces, justo lo que se quiere hacer es hacer una correcta división de poderes, correcta independencia de cada poder, y que cada poder haga lo que le corresponde. Es que es raro, y además me resulta ya de una locura tremenda que ni siquiera de eso se estén dando cuenta. Cuando defienden al Poder Judicial, porque entiendo que el Poder Judicial esté defendiendo sus propios intereses por una cuestión de el acceso que tienen a varias cosas que les dan permiso para ser corruptos, tener una ganancia extra, etcétera, ¿no? Pero ya en serio, no pueden decir, o no deberían de intentarlo siquiera, decir que esto significa que ahora el poder va a ser absoluto, porque además viene acompañado de los discursos de las dictaduras, la autocracia, la monarquía, todo esto que está lleno de errores en concepto, pero que tiene que ver con la misma idea, ¿no? Que es un poder absoluto y darle más poder al poder y yo qué sé, ¿no? Y citar mal a Molotov, yo no sé. En fin, la cosa es que hay gente que sí cree que esto significa darle más poder, darle un brazo judicial al poder ejecutivo, cuando en realidad lo que está ocurriendo es quitarle, ¿no?, la posibilidad de inmiscuirse. Y esto es de ambos lados, ¿no? Sí. A uno para acá y de acá para allá. Pero lo defienden sin entenderlo, sin saber siquiera que incluso les conviene que no sea de ese modo. Sí. ¿No? Sí, o sea, claro. Si esto fuera un régimen autoritario y Claudia, la presidenta, pusiera 4 ministros que ella propone y tuviera ese brazo judicial,
podría poner un manazo en la mesa y acabar con la oposición. Exactamente. Y la oposición no parece verlo. Lo cual es raro, o quieren que se acabe con ellos. No, y aparte, a ver, o sea, creo que también parte de lo que se dice es que el Poder Judicial, o sea, las y los trabajadores van a ser despedidos, ¿no? Y, o sea, eso también es parte importante porque hablan de la tiranía, de la dictadura, de que todos van a ser despedidos para que entre pura militancia de Morena, etcétera. Cuando no es así, también parte de la reforma es pues que las y los trabajadores no sean destituidos, que simplemente, inclusive hasta dicen, bueno, mi salario, a ver, un secretario de acuerdos no gana 128,000 pesos como lo hace un juez, ¿no? O sea, un secretario de acuerdos, una persona que ha trabajado toda su vida, que inclusive dicen, bueno, es que yo estoy haciendo una carrera judicial. La carrera judicial no se va a eliminar, ¿no? O sea, nada de esto se va a eliminar para que llegue únicamente algún juez que tenga dinero, porque eso es también como el argumento que están usando, ¿no? O va a llegar, los narcotraficantes van a llegar al Poder Judicial. Ah, o sí, sea, claro. como ese tipo de cosas terribles que están haciendo, me parece también importante decirle a la gente que sus derechos laborales van a ser respetados, y eso no nada más dicho por el presidente o por la presidenta, sino realmente eso es algo que contempla la reforma. Y también nada más, ahorita los senadores están diciendo, es que no tenemos tiempo, o sea, no hay tiempo para leer la reforma, son 44 hojas, son 44 hojas nada más, déjenme decirles, y que si no son capaces de leer 44 hojas, no sé qué hacen siendo legisladores. Eso es una locura, eso es una locura, es que no puede Exactamente. ser la tarea porque se la comió el perro. Exactamente. Sí, es de esa sección, con todo respeto, señores legisladores. No, y aparte, pues te digo, es una reforma que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente hay cosas que son importantes de señalar, de subsanar, ¿no? Sabemos que los cambios en este país no se han hecho de la noche a la mañana, sabemos que el Poder Judicial está podrido, o sea, eso y atacarlo de raíz sí es parte de algo que a lo mejor ellos dicen, es que no se ha hecho en el mundo nada. Pues ¿por qué México no puede ser precursor de esto? ¿Por qué México no puede darle el ejemplo al mundo como lo ha hecho en los últimos 6 años con 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza, con programas, con un programa de reforestación que es el más importante del mundo como lo es Sembrando Vida? O sea, como que México, ¿por qué no le puede demostrar al mundo que se pueden hacer cambios y sobre todo sustanciales como lo es una reforma al Poder Judicial para que los jueces sean electos por el voto popular, y que aparte realmente sí cambie de fondo un órgano que está profundamente coludido, ¿no? Y que realmente van a ser personas diferentes las que van a llevar ambos controles, ambos órganos, y que finalmente esto va a ser algo totalmente rotativo. Tanto los jueces como los ministros, como los magistrados, como las personas que sean parte del órgano, del órgano administrativo como del tribunal disciplinario. Y la carrera judicial va a continuar en el tribunal disciplinario, ¿no? O sea, es decir, tú vas a poder seguir preparándote. Y si cumples con todos los criterios de elegibilidad, ¿por qué tú no podrías ser juez? ¿Por qué nada más puede ser juez quien es familiar de un ex juez? ¿Por qué nada más puede ser magistrado alguien que tiene familiares adentro del Poder Judicial? ¿Por qué no puedes serlo tú, no? O sea, ¿por qué no puedes, si tú eres abogado, si tú eres abogada, no tienes que estar limitado ante una persona que tiene el dinero o que tiene las influencias para poder acceder a un espacio así? Buenísimo. Queridísima, vamos a un último corte para regresar a nuestro último bloque y no se muevan, está Graciela Saga aquí en la casa. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El cascajo. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El cascajo. Esto es Mentira, Falacia o Berrinche en El Cascajo. Y ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Esto es Mentira, Falacia o Berrinche, una sección muy bonita en la que definimos si lo que se expresó en redes sociales por parte de la o el imputado es una mentira, una falacia o un berrinche. Esto es el fragmento de Fernanda Familiar o @ktf. Indignante lo que hicieron los de Morena. Indignante haber pasado en lo oscurito la reforma del inepto de Andrés Manuel López Obrador. Hoy es un día negro para México. ¿Por qué? Porque hoy tu seguridad, la mía, tu derecho humano a la ley y a la justicia y el mío está en manos de unos cuantos. No vaya a ser la de malas,
que al ratito los jueces sean los de los abrazos y no balazos. Es gravísimo lo que acaba de pasar en México el día de hoy. Yo les digo algo, hoy empieza el deterioro de México como nunca lo habíamos pensado. La única esperanza que tenemos es que Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre, que tome posesión como presidente de México, revierta este daño mortal a nuestro país. ¡Qué barbaridad, Andrés Manuel! Tenías que irte con el resentimiento más grande de tu vida. ¡Qué barbaridad! Patético. Ahí está, acabamos de escuchar el mensaje de Ktuf o Fernanda Familiar explicándonos que esto es patético. ¿Qué opinión te merece, Gracia? Ay, Dios. Pues ya, señora, siéntese. O sea, me parece el mismo discurso que dicen del resentimiento de Andrés Manuel. Y aparte, creo que lo que más me parece ofensivo es que le diga presidente a la presidenta. O sea, ya, deja tú que le diga patético al presidente. Ya lo han hecho 6 años y el presidente nada más se mofa. Ajá. Pero que le digan presidente a la presidenta, no, Dios mío. Para la gente que nos está viendo, es presidenta, no presidente. Ella ya lo dijo. Pero sí, es un poco más de lo mismo, ¿no? Sí. Un poco más de lo mismo, gente trepada del candelabro sin entender muy bien por qué, ¿no? Entendiendo que todo lo que se hace desde cualquier poder en el que esté la 4T es en contra de sus intereses o de lo que ellos creen que deben defender. Sí. Y es raro. Es raro, es feo, porque aparte yo creo que algo pasó en 6 años para que hoy se convirtiera la presidenta en la mujer, en la persona más votada en la historia democrática de este país. Y que no entienden. A mí me parece triste, raro y triste. O sea, que no entiendan. Y que, a ver, que entiendan no significa que compartan, ¿no? Y que se vuelvan seguidores, que militen, o sea, que militen en Morena o que estén de acuerdo con todo lo que se dice. Para nada, para nada. O sea, yo creo que justo vivimos en una democracia que podemos disentir, podemos salir a las calles, expresarnos, evidentemente con sus honrosas excepciones, claro, pero en sí, pues inclusive el hecho de que se esté dando esta reforma de así, a ver, recordemos que hace unos años cuando Enrique Peña Nieto era presidente, la reforma educativa, la reforma energética pasaron en 2 segundos, pero pasaron en 2 segundos, ahí sí, sin que la gente se diera cuenta, ahí sí, sin que la gente pudiera conocer la reforma, ¿no? Y aparte ellos sí se rieron, hasta brindaron, ¿no? O sea, y aquí estamos hablando de una reforma que venía desde febrero, o sea, yéndome al inicio, venía desde febrero, y que inclusive se hicieron, aparte de estos foros, se hicieron asambleas en los municipios con la gente, inclusive en muchas de ellas las ministras participaron para que conocieran de qué se trataba, ¿no? O sea, siempre puede estar más discutido una iniciativa, claro que sí, pero ya llegó el momento en el que realmente toca legislar y toca hacer al Congreso de la Unión lo debido y que pues esperemos más bien, a contrario de lo que dice la gente de vamos a estar aquí unos años para recordarles que ese no era el camino. ¿Y si sí era el camino? ¿Qué vas a hacer? Tienes que participar. También hay que echarse para atrás y decir la regué. Exacto. Y si era el camino. Y bueno, también creo que es importante mencionar que parte de todos estos discursos, como el de Fernanda Familiar, tiene que ver como con la impresión, sensación o casi certeza de que la ignorancia vive del otro lado y que lo que está ganando ahorita es la ignorancia y que 36 millones de votos son 36 millones de ignorantes votando por algo y que la gente no se entera de que lo que se nos viene es tal y cual y otra vez jugándole a la pitoniza. No ha pasado nada de lo que nos han dicho que iba a ocurrir. Aquí está Fernanda Familiar una vez más diciendo que este es el inicio de lo más negro. Es el inicio de lo más oscuro. Y ahora sí somos una dictadura. Ahora sí, ya en serio, sí, ya se imprime. O sea, ya no se les están agotando. Se les están agotando y creo que sí sería interesante verles reaccionar de otro modo. Sí, claro. Verles pensar tantito que a lo mejor los equivocados son ellos. Claro, y que, a ver,
a mí me parecería que necesitamos una oposición que esté a la altura, ¿no? O sea, ¿qué es eso de una oposición que nada más no vota y ya, y que va y hace ruido, y que lo único que tiene es a Kenia López Rabadán gritando en el Congreso, o a Lili Telles diciéndole, ¿cómo le dice? Changoleona Noroña. No, o sea, eso no es no. una oposición. Cualquiera de las dos, ¿no? Exactamente, o sea, eso no es una oposición, ni mucho menos un Claudio X González dándole línea a los diputados y a los senadores. O sea, realmente necesitamos una oposición que proponga, que esté a la altura, y también necesitamos a un poder judicial que esté a la altura. Por eso yo no pongo al poder judicial como oposición, porque no debería ser, ¿no? O sea, creo que como se ha estado manejando, hacen como si fuera una Sí, oposición, claro. y eso es terrible, ¿no? Cuando es un poder más. Sí. Y los poderes tienen que comulgar y tienen que tener diferencias, pero no como un opositor frecuente, ¿no? Y es algo que ha pasado los últimos años como una estrategia fallida de comunicación, de política, de decisiones que ha tomado, pues, sobre todo la ministra Piña, y esto yo creo que es lo más lamentable. Y a mí me gustaría redondear con algo que mencionaste al principio y que quería poner sobre la mesa. Esa oposición de la que esperamos que en algún momento llegue, ¿no? Es la oposición que tendría que tener la posibilidad de proponer reformas. No Claro. solamente presentar que esta reforma sí, pero no así. Sí. Es decir, ok, no, pero entonces ¿cómo sí? Y si no se ponen a chambear, no va a pasar. No pueden, siento yo, que no pueden vivir de oponerse a todo. Sí, claro. Y ya, tienen que tener algo que proponer. Sí. Y eso es pues con los diálogos previos y ponerse a chambear y no esperar a que nada más no ocurran las cosas, ¿no? Exactamente. Que se alineen los astros para que no pase. Totalmente. Sí, pues sí, necesitamos una oposición que legisle, una oposición que haga su trabajo. Necesitamos un México, y no lo digo como propaganda, pero un México en donde los tres poderes puedan realmente comulgar y es por el bien del país. A ver, yo no creo que el presidente López Obrador se levante las mañanas y diga, a ver, ¿cómo voy bueno, les iba a decir una grosería. ¿Cómo voy a hacer que este país vaya para atrás? No, y aparte si dijeras, bueno, a lo mejor sí piensa eso. Los 6 años que hizo, ¿qué pasó? ¿No le salió? No les, o sea, sí, o sea, ¿qué pasó? O sea, realmente qué hizo? Bueno, 9.5 millones, eran 5 millones en el 2022 y ahora son 9.5 millones en el 2024 cuando él se va a ir. Entonces algo está haciendo bien, algo estamos haciendo bien para que la gente vote de manera histórica por un presidente o una presidenta y que le dé mayoría calificada a una Cámara de Diputados y a próximamente a la Cámara de Senadores, pues para que realmente así suceda, mayoría en gobernaturas, o congresos igual mayoritarios. O sea, yo creo que algo se está haciendo bien. Claro, siempre hay que señalar lo que se está haciendo mal, ¿no? Claro, y eso dependerá, claro, de cada quien y dependiendo de sus posturas, de las acciones u omisiones, pero pues vamos por buen camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que reconocer y a partir de eso ves cómo le hacemos para ir por un mejor camino del que ya estamos. Exacto. Queridísima gracias, Saga. Muchísimas gracias por haber venido a arrojar luz aquí en el cascajo. Que sea la primera de muchas. Así es. Muchísimas gracias, querido. Muchas gracias a toda la producción. Gracias a usted. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo cascajo. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.